Noches, estimados estudiantes. Como ustedes bien saben, el día de ayer no pudimos tener lecciones en virtud de la lección inaugural. Por lo menos no pudimos tener lecciones presenciales. Entonces vamos a través del aula a un poco tratar de, en unos 30 minutos, hacer una presentación breve de lo que teníamos para la clase asignada del día de ayer, que son las megatendencias globales. Esta clase, por decirlo así, virtual, va a ser complementada con la presentación que se les va a enviar por el medio del aula virtual igualmente. Para entrar en materia, básicamente vamos a tomar estos 25-30 minutos para reflexionar sobre algunas de las megatendencias actuales más importantes y tratar de una manera de prospectiva de analizar cada una de ellas. Lo primero que hay que decir, piensen ustedes, jóvenes, en el teléfono celular. Posiblemente hace 10 o 15 años ese teléfono celular simplemente servía para recibir y hacer llamadas telefónicas. Hoy día ese teléfono celular tiene un sinnúmero de aplicaciones que lo convierte en un instrumento de trabajo de mucha utilidad. Así como estas cosas que eran impensables, hay muchos cambios que nos han venido aconteciendo. Por ejemplo, podemos pensar que en 10 o 15 años ese mismo teléfono celular que tiene una cantidad de aplicaciones de repente ya no nos va a servir para lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros posiblemente andará un chip insertado en nuestro cuerpo que tendrá una serie de información y que tendrá una serie de aplicaciones. Por ejemplo, toda la información personal, de tal manera que incluso usted va al aeropuerto y no necesita llevar el pasaporte, porque ya en un chip que puede leer una máquina puede perfectamente leer esa máquina la información que necesitamos o que necesitan en ese caso para las autoridades migratorias para acceder al aeropuerto, ¿verdad? Igualmente, posiblemente para el año 2050 no habrán vehículos utilizando combustibles fósiles, me refiero al petróleo, posiblemente sean automóviles igual sin necesidad de conductor, con autopistas inteligentes, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que debemos atender. Entonces, básicamente, en esta clase tenemos que reflexionar sobre 4 megatendencias muy importantes que está experimentando el día de hoy. En primer lugar, la primera tendencia es el fortalecimiento del individuo como tal. En segundo lugar, es de alguna manera la distribución del poder a nivel global, ¿verdad? En tercer lugar, el cambio en los patrones demográficos. Y en cuarto lugar, el tema de la escasez de recursos como agua, alimentos y energía. Entonces, a esos 4 elementos nos vamos a referir brevemente. En el primer caso, pensemos por un momento en el tema del individuo. ¿Por qué hablamos de esto? Cada día, a través de una serie de factores como son el avance en las telecomunicaciones, el acceso a la educación, por ejemplo, esos 2 factores han hecho que el individuo cada día tenga más poder, más posibilidades de expresarse y de ser parte de la toma de decisiones, de influenciar la toma de decisiones. Esto lo vemos a todo nivel. Lo vimos por ejemplo con el surgimiento de la primavera árabe, donde precisamente esa población joven, educada, que no tenía oportunidades de empleo, logran de alguna manera a través de las redes sociales generar todo un movimiento que desemboca en la caída de regímenes autoritarios, como fue en el caso de Túnez o como fue en el caso de Egipto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cada día, digamos, no va a ser tan fácil para los gobiernos o las autoridades tomar decisiones por sí mismas sin atender la voluntad ciudadana. Por eso cada día hay una necesidad más de transparencia que está asociada a todo este tipo de situaciones. Ahora bien, la paradoja en esto es que, si bien es cierto, tenemos mayores libertades individuales, al mismo tiempo los estados tienen la oportunidad de alguna manera invadir la privacidad de cada uno de nosotros por medio de los controles tecnológicos que se ejercen. Entonces hay una dicotomía, por decirlo así, entre las libertades individuales que forja este nuevo modelo y la limitación de esas
libertades debido a materia, por ejemplo, de seguridad. Por ejemplo, los controles en el aeropuerto son clásicos, limitaciones a la libertad del individuo. Esta, este tema del individuo asociado a la educación también es importante, digamos, resaltarlo debido a, o ha sido posible, un fortalecimiento del individuo ha sido posible también debido al ascenso de la mujer. El ascenso a la mujer, de la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Así, importantes preguntas que ustedes se deben hacer y que serían importantes para la evaluación referido al fortalecimiento del individuo son las siguientes. Por ejemplo, si pensamos prospectivamente para el año 2025 o 2030, ¿qué tipo de educación va a necesitar ese individuo? Por ejemplo, ¿cuáles son las profesiones del futuro? ¿Cuáles son los skills, las habilidades, las destrezas que esa población del futuro del 2025-2030 va a necesitar? ¿Y por qué planteamos eso? Por una razón muy sencilla, jóvenes. Piensen que muchos de los trabajos que van a absorber a esa población son trabajos en profesiones que todavía no existen. Es lo que denominamos la economía de lo que no existe. ¿Va? Y así ustedes lo pueden ver. ¿Quién hubiese pensado hace algunos años en Uber, por ejemplo, como mecanismo de transporte? Pues eso, Uber es un buen ejemplo de la economía de lo que no existe. Así, mucho de lo que tendremos en el año 2025-2030 será dentro de ese rasgo de la economía de lo que no existe. La segunda megatendencia importante de explorar es el cambio en la estructura de poder a nivel global. Claramente hay una tendencia de desplazamiento del mundo occidental hacia Oriente, lo que se ha denominado de Occidente hacia Asia. Esto parece que se va a tender a acentuar hacia el año 2025-2030. Posiblemente la India ya será el tercer país más importante en términos de economía global, desplazando a Alemania. Entonces tendremos un ranking de primero Estados Unidos, segundo China y tercero la India. Pero para el 2050 posiblemente ya será China en primer lugar, Estados Unidos en el segundo y seguramente la India en el tercero. Entonces, esos desplazamientos de poder son muy importantes porque entonces nos ubica en una nueva era de multilateralismo. Entonces, ¿qué podemos la pregunta es, y es una pregunta para ustedes, ¿qué podemos esperar de ese nuevo multilateralismo? ¿Podemos esperar más conflicto o podemos esperar más cooperación? Si esperamos más conflicto, ¿por qué? Porque la emergencia de nuevos polos puede crear conflictos. ¿Y en qué áreas serían esos conflictos? ¿Serán conflictos fronterizos? ¿Serán conflictos comerciales? ¿De qué tipo vamos a tener esos conflictos si es que los tenemos? Y si vamos a tener una era de mayor cooperación, entonces la pregunta es, ¿sobre qué base va a estar construida esa cooperación? ¿Va a ser sobre el intercambio comercial? ¿Va a ser sobre la ayuda humanitaria? ¿Va a ser sobre qué temas? ¿Verdad? Entonces sí es interesante ver esta transición hacia nuevas formas de poder, nuevos equilibrios globales, en donde la agenda multilateral va a ser muy importante para ver estos equilibrios o desequilibrios globales. En tercer lugar, tenemos el cambio en los patrones demográficos. ¿Por qué es tan importante esto del cambio en los patrones demográficos? Bueno, es muy sencillo. Lo que podemos observar en el futuro, de repente, es una situación en la cual vamos a tener que las sociedades más ricas del mundo de hoy van a ser las sociedades más envejecidas, por lo tanto con menor población económicamente activa, lo que representa un riesgo para que esas sociedades sigan creciendo sosteniblemente. Y tendremos otras economías emergentes con mucha población joven que si logran crear o dinamizar los mercados de trabajo van a aprovechar ese bono demográfico y van a tender a crecer más. Esto representa un desafío sin lugar a dudas para los países europeos, para Rusia, para Japón, porque tienen tasas de crecimiento incluso negativos en algunos casos. Es decir, hay un envejecimiento poblacional significativo y entonces la pregunta es, para el 2025, para el 2030, ¿cómo se van a mantener, por ejemplo, los sistemas de pensiones en cada uno de esos países? Si los contribuyentes cada día son menos, porque la población económicamente activa es cada día menor en cada uno de estos países. Es una pregunta importante para los sistemas de seguridad social, los denominados welfare state,
porque representan el desafío del famoso Estado benefactor que acabo de señalar. Entonces, incluso para ustedes mismos, ¿creen ustedes que van a tener una pensión significativa e importante? ¿Ah? Eso también es una pregunta válida para el escenario costarricense, ¿verdad? Y tiene que ver con ese cambio de los patrones demográficos, una menor tasa de mortalidad, una menor tasa de natalidad, que provoca que la PEA sea menor en esos países. Pero tenemos otros países donde sí el crecimiento de la población, sobre todo en mercados emergentes como Nigeria, como Indonesia y desde luego en la India, que las tasas de natalidad sí representan un movimiento importante. La otra gran variable del crecimiento poblacional se refiere a los patrones de migración. La migración va a seguir siendo un fenómeno importante, va a seguir en aumento las emigraciones internas dentro de los países y las migraciones transfronterizas entre países. Esto puede dinamizar algunas economías, puede generar conflicto y tensión en otras, pero podemos esperar igualmente que los grandes frentes migratorios se sigan acentuando. Por ejemplo, de las islas del Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, América Latina hacia Estados Unidos y Canadá, y gran parte del norte de África y algunos estados del Medio Oriente hacia Europa fundamentalmente. Entonces, los patrones demográficos sin duda alguna van a ser una megatendencia que va a tener un impacto sobre la economía global. Y la cuarta megatendencia que es importante explorar es la de la economía de los recursos naturales. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Qué va a pasar con la producción alimentaria? Para el agua ustedes van a disponer de un mapa que les voy a enviar, en el cual pueden ver que para el año 2025-2030 serán muchas regiones las que enfrenten una situación de escasez de agua. La escasez de agua se produce cuando tenemos una disponibilidad de agua que es menor a 500 metros cúbicos per cápita anuales. Y eso lo tenemos en muchas regiones del mundo, incluyendo el Medio Oriente, incluyendo el norte de África, algunos países del África subsahariana y la región del sur de Asia, incluyendo partes de la India, Bangladesh, ¿verdad? Que son territorios muy áridos e incluso también en algunas partes de China. Para América Central, el escenario más crítico será el de El Salvador, ¿verdad? Pero también tenemos algunas partes en el sur de Guatemala, en la parte de Chiquimula, que tendrán grandes problemas de abastecimiento de agua. En general, a nivel global, tenemos que del 100% del agua disponible, el 97% es agua salada, solamente el 3% es agua dulce, y de ese 3%, básicamente podemos utilizar menos del 1%, porque parte de esa agua dulce se encuentra en forma sólida, ¿verdad?, en los glaciares, y otra se encuentra en partes de muy difícil acceso, por ejemplo el Amazonas, que tiene el 20% de la descarga mundial de agua, pero se encuentra en un territorio de donde es muy difícil accesarlo. Entonces todos esos factores hacen que la escasez de agua sea un fenómeno que puede tender a incrementarse y consecuentemente a generar conflictos entre países y dentro de los países. En términos de alimentos igualmente, para el 2030 ya tendremos más de 8.000 millones de personas viviendo, y para el 2050 habremos alcanzado la cifra de 10.000 millones de personas habitando este mundo. El problema que tenemos es que ya no existen más zonas disponibles para la agricultura, es decir, la extensión cuantitativa de las zonas ha alcanzado prácticamente su límite. Desde luego, tenemos la variable tecnológica que va a influenciar con alimentos genéticamente modificados, con la producción in vitro de muchos productos, etcétera, etcétera, y entonces eso puede ser una solución, pero puede ser una solución para quien pueda comprarlos de repente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una situación que si no mejora la distribución global de los alimentos para el 2025-2030, tendremos mucho más hambruna, muchas más situaciones de escasez de alimentos. Y finalmente el tema de energía. En el tema de energía, claramente vamos a una transición hacia energías limpias. Es muy probable que para el 2050 ya no tengamos petróleo. El uso del petróleo
será cosa del pasado. Tendremos básicamente autos eléctricos con hidrógeno en algunos casos. Entonces habremos avanzado hacia otros usos energéticos en términos de la flota vehicular. Y en general, el uso para uso industrial y el uso y otros usos, posiblemente la energía que viene de la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, serán también cosa del pasado. Entonces, estos elementos son muy importantes de tener en cuenta cuando pensamos en el futuro. Esas 4 macro tendencias que acabo de señalar. Ahora bien, hay algunos otros aspectos puntuales que es muy importante que ustedes igualmente tengan en consideración. Y me voy a referir particularmente a algunos de ellos que quiero que revisen en la presentación que le vamos a mandar. Y eso básicamente son los siguientes. Pensemos que China seguirá un paso acelerado de crecimiento, tenderá a desacelerarse por algunas políticas internas, pero ciertamente China va a tender a consolidar alianzas regionales para asegurar su crecimiento. Y la zona en disputa más importante que vamos a ver en el futuro va a ser Asia Central, por la disposición de recursos energéticos que China intentará acceder y que también le hará entrar en competencia con Rusia, puesto que esos estados de Asia Central pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pertenecían a la antigua URSS, como se le conocía, y que ahora, desde luego, Rusia tampoco está dispuesto a que China simplemente de alguna manera, entre comillas, le invada su territorio y disponga de esos recursos. Igualmente, es de esperar que la situación en Irak, en Libia, en Afganistán y en Pakistán no mejore significativamente, porque esos estados en realidad van a continuar con luchas tribales internas. Recuérdense que esos estados, y ya lo habíamos conversado en alguna clase anterior, no representan verdaderas formaciones estatales, producto de que es un conglomerado de poblaciones en forma de tribus que se disputan un territorio dado. Y tenemos el caso de Afganistán. Afganistán nunca ha tenido una autoridad central que controle, que le dé unidad. Cuando la tuvo más cerca fue con los talibanes. Y de ahí ya todos sabemos la experiencia de los talibanes. Entonces es de esperar que esos territorios sigan siendo igualmente territorios o estados fallidos, como se les conoce popularmente, ¿verdad? Finalmente, ¿qué podemos esperar del sistema internacional en su conjunto? Bueno, 2 cosas muy importantes, y con esto vamos cerrando en el sistema internacional. En primer lugar, posiblemente vamos a asistir a que cada día el rol del Estado va a ser menos importante. No es que el Estado vaya a desaparecer. Como suelo decir, el Estado no es un animal en peligro de extinción, pero sí muchas de sus funciones serán acotadas por la emergencia de nuevos actores con muchísimo más poder. Por ejemplo, compañías multinacionales o empresas multinacionales. Piensan ustedes que, por ejemplo, las ventas de muchas multinacionales son mayores que el Producto Interno Bruto de muchísimos países en el mundo. Igualmente tenemos ONGs, tenemos otras estructuras sociales que igualmente irán ganando mucho poder. El segundo elemento de esta situación del sistema internacional que es importante también entender es que para el 2025-2030 asistiremos a un mayor multilateralismo. Eso entendiendo por multilateralismo una agenda donde los temas son más de carácter global, no tanto temas nacionales, sino que los temas que van a privar en el escenario internacional van a ser los temas globales. Por ejemplo, ¿cuáles? Los temas de comercio internacional, los temas de cambio climático, los temas de migraciones, los temas de narcotráfico, etcétera, que representan temas multilaterales y cuya solución requiere la voluntad de muchos estados. Por eso se le conoce como multilateral. Entonces, en conclusión, a nivel del sistema internacional vamos a tener 2 direcciones para el 2025-2030. Una es un decrecimiento del rol del Estado y, en segundo lugar, un énfasis en los temas multilaterales. Entonces, básicamente eso es lo que podemos observar.
Con esto yo quería finalizar y complementarlo con la presentación que les voy a mandar. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, y desde luego nos vemos el próximo lunes en la clase presencial que tendremos el próximo lunes, donde vamos a explorar los escenarios geopolíticos en Asia y el Medio Oriente. Buenas noches, muchas gracias.